Gracias, Adán, muy amable. Buenos días, gracias por venir y por invitarme. Estoy muy contento de venir a México por segunda vez. Estuve en el 2005 en Colima y siempre ha sido muy interesante venir y compartir en el idioma español las cosas que he hecho hasta ahora. La charla de hoy va a ser sobre una computadora virtual universal. Es una visión a futuro, cómo podrían ser los sistemas computacionales de grids en el futuro. Muchos de los resultados que mostraré hoy son el resultado de trabajo de estudiantes graduados. En particular, Travis Dessel es un estudiante que está en este momento cursando su último año de doctorado. Y Kautarel McGrawy, que terminó el doctorado este año, ahora trabaja para IBM Research, para los laboratorios de investigación de IBM. Y Weijing Wang, que ahora está en una facultad de profesores en la National Central University en Taiwán, que también se graduó en mi grupo en el 2006. Entonces, estos resultados están incluidos en la charla. Bueno, en la charla yo voy a cubrir esencialmente tres tópicos. El primer tópico en el tope es qué tipo de aplicaciones se necesitan usar sistemas de computación de alto rendimiento, sistemas distribuidos con miles, cientos de miles, potencialmente millones de procesadores. Y voy a hablar también de qué tipo de redes computacionales a nivel mundial existen hoy en día. Quiero dar un pequeño recuento de algunos grids computacionales existentes en el mundo hoy. Y luego, en la siguiente parte de la charla, me voy a enfocar en el software que permite conectar los dos mundos. En el mundo científico, donde hay muchísimos datos, hay cantidades inmensas de datos y de necesidad de análisis para poder generar nuevos resultados científicos, y a la vez las infraestructuras computacionales que se están generando a nivel mundial que necesitan ser utilizadas por estos científicos. Entonces el software de alguna manera tiene la función de ayudarle a la gente que está en diferentes aplicaciones, en diferentes ciencias computacionales, a ayudarles a utilizar la infraestructura, que es una infraestructura muy dinámica, que está evolucionando, que cambia todos los días. Y la idea es para poder crear un puente entre las aplicaciones, los científicos necesitando la infraestructura computacional, se requiere software, y este es un software que es especializado, es un software que necesita poder establecer coordinación descentralizada, es decir, si uno quiere escalar una aplicación a potencialmente miles y miles de computadores, no es posible tener un sitio centralizado donde se coordine toda la computación. Se requieren mecanismos descentralizados de coordinación, tal como en Internet o el web mismo, que no requieren de un sitio central donde esté todo organizado, sino que pueden, de una manera descentralizada, lograr conectar todas las cosas. Se requiere también poder hacer una equivalencia entre las necesidades que tienen las aplicaciones y los recursos que están distribuidos. Se necesita poder hacer esto sin nuevamente tener un conocimiento global de todo el computador virtual universal o de toda la computadora virtual universal. Se requiere poder actuar con información local, parcial y algunas veces no precisa. Finalmente, se requiere poder escribir aplicaciones que tengan tolerancia a fallas. En un sistema que está compuesto de miles de procesadores, es muy probable que uno de ellos falle durante el tiempo de ejecución. Las fallas se vuelven casi la norma en vez de la excepción, y por eso se necesitan mecanismos que sean tolerantes a fallas, que sean seguros, porque en estos sitios también puede haber comportamientos malignos de diferentes lugares. Se necesita que se puedan programar. Hoy en día, una persona que está haciendo, por ejemplo, astrofísica o física de partículas, requiere casi que aprender tanto o más que lo que requiere una persona que está haciendo un doctorado en computación para poder usar realmente, efectivamente, estas herramientas. Lo que queremos es llegar a un punto en el que la programación de este tipo de infraestructuras sea muchísimo más de alto nivel y muchísimo más
fácil para los científicos de las disciplinas específicas. Y obviamente, aunque sea programable, esta infraestructura se requiere que tenga alto rendimiento. Las necesidades de análisis de datos de estas aplicaciones son supremamente grandes y se requiere que lo que se solucione, las soluciones que se tengan para analizar estos datos, por ejemplo, ejecuten de una manera eficiente en la infraestructura que se tiene a cargo. Entonces, yo voy a tratar de dar una visión general del área y luego hacia la parte final de la charla me voy a enfocar en unas de las cosas que hemos trabajado en el grupo de investigación, cosas un poquito más del estado del arte, digámoslo así, de cómo programar aplicaciones que sean dinámicamente reconfigurables y que se puedan adaptar fácilmente a infraestructuras de gran escala. Entre otras cosas, nosotros hemos trabajado en abstracciones, modelos y lenguajes de programación y de coordinación, cómo programar una infraestructura que está cambiando, que tiene una fluctuabilidad de recursos grande, que tiene fallas, que falla de manera diferente, tiene diferentes condiciones de fallas, digámoslo así, y que es muy heterogénea. ¿Qué tipo de protocolos podemos utilizar que sean descentralizados y sin embargo eficientes para manejar los recursos? ¿Y qué técnicas podemos crear desde el punto de vista de análisis estático y dinámico para asegurar que las aplicaciones van a ejecutar de una manera eficiente en los recursos que tengan a su disposición en el momento? Entonces voy a empezar con las aplicaciones. Luego, mientras doy algunas aplicaciones, estas son aplicaciones ejemplo, cuyo objetivo es motivar el por qué necesitamos estas infraestructuras de grid computacional. Y una vez muestre algunas motivaciones como ejemplo y muestre algunos grids que están surgiendo también como ejemplo, entonces ahí sí voy a enfocarme en la parte del software. Este proyecto de tratar de descubrir el origen y la estructura de la Vía Láctea es un proyecto que estamos realizando con colegas, en particular con una colega que trabaja en astrofísica. Y el objetivo es tratar de descubrir cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan, cuál es la estructura interna de las galaxias. Y desafortunadamente para la gran mayoría de las galaxias que uno puede observar, solo se tiene información en 2 dimensiones, porque están demasiado lejos y no se puede ver la estructura tridimensional de estas galaxias. Para la única galaxia en la que se puede tener una estructura tridimensional y se puede tratar de descubrir qué es lo que sucede, es para nuestra propia Vía Láctea. Entonces lo que estamos tratando de hacer es analizar la Vía Láctea en particular, analizar cómo está estructurada y tratar de a partir de esta estructura descubrir cómo se originó y cómo está evolucionando con el tiempo. Estamos utilizando datos que están siendo coleccionados por un proyecto que se llama Sloan Digital Sky Survey. Este proyecto es DSS, ha coleccionado sistemáticamente 10.000 grados cuadrados de información en 5 filtros ópticos diferentes. Entonces tenemos una información supremamente completa que ha estado sistemáticamente barriendo el cielo y tratando de coger información tan precisa como pueda. Y es una cantidad de información grandísima y la estamos tratando de analizar con mecanismos computacionales para tratar de descubrir su estructura y a partir de la estructura su origen y su evolución. Para esto hemos desarrollado un software, en particular hemos creado el software que se llama Generic Maximum Likelihood Evaluation, que permite tratar de descubrir. Lo que uno hace es que uno pone un modelo científico, el modelo científico tiene algunos parámetros, y lo que uno hace es que uno cambia los parámetros, y de acuerdo a los parámetros como van cambiando, los resultados de correr el modelo cambian, y luego se comparan estos resultados de correr el modelo con lo que se está observando en el firmamento, y si esta comparación no está correcta, se modifican los parámetros y se vuelve y se corre el modelo. Y la idea es encontrar cuáles son los parámetros del modelo que más fielmente representan lo que estamos observando hoy en día. Este proceso requiere una cantidad de análisis de datos grandísima, requiere una capacidad computacional muy grande. Entre otras cosas, estamos creando un proyecto que llamamos Milky Way at Home, que es un proyecto Boeing, que es parecido a SETI at Home, proyecto que trata de buscar vida extraterrestre. Y si tienen recursos de CPU que quieren brindar para algún proyecto científico, los invito a que se unan a este proyecto de Milky Way at Home.
donde su computador va a estar bajando datos del Sloan Digital Sky Survey y va a estar analizándolos para tratar de descubrir la estructura de nuestra Vía Láctea. De alguna manera, esto es como en el siglo XV, cuando la gente estaba tratando de descubrir el mapa de la Tierra y estaba tratando de descubrir cuál era la forma de los continentes y cómo estaban conectados unos con otros. De alguna manera, ese es el estado en el que estamos hoy en día en cuanto a la Vía Láctea. Entonces, uno de los modelos que se utilizan, por ejemplo, es mirar cómo gravitacionalmente, empezando en unas condiciones determinadas, se forman las galaxias. Y estos modelos obviamente requieren muchísimo tiempo porque son muchas ecuaciones gravitacionales que se están combinando de muchos cuerpos, y los modelos a veces reflejan y a veces no reflejan la situación que uno observa hoy en día. Fíjense en esa parte final de esta simulación, por ejemplo, que en la medida en que la galaxia está ya casi completamente formada, todavía hay otras galaxias que están orbitando alrededor de la galaxia original. En particular, se observan, en la medida en que estos se juntan gravitacionalmente, hay unas como por ejemplo esta, que está todavía saliéndose y escapándose de la fuerza gravitacional de la principal. Y si pasa a la siguiente fase, lo que sucede cuando dos galaxias se encuentran, cuando una galaxia grande se encuentra con una galaxia pequeña, es que la galaxia grande rompe gravitacionalmente a la galaxia pequeña, porque la galaxia pequeña tiene estrellas que son afectadas de manera diferente por la gravitación de la principal. Esta galaxia azul aquí representa nuestra Vía Láctea, y esta galaxia pequeña se llama Sagitario. Sagitario es una galaxia que la Vía Láctea en este momento está canibalizando. Lo que uno observa desafortunadamente es una foto de lo que está pasando en el tiempo. Uno observa lo que está pasando ahí, en un instante, porque eso sucede obviamente en escalas de tiempo astronómicas. Entonces lo que uno trata de hacer es, basado en la observación que tiene de la situación actual, uno trata de inferir qué es lo que sucedió y cómo llegó a ser de la manera que es hoy en día. Obviamente el análisis de esta cantidad de información es bastante complejo. Por ejemplo, el Sloan Digital Sky Survey tiene aproximadamente 9.600 grados cuadrados y abarca aproximadamente 287 millones de objetos astronómicos, más de 10 terabytes en imágenes, y se espera que, por ejemplo, una nueva recolección de datos llamada Gaia, que está principalmente coordinada en Europa, va a tener más de 1 billón de estrellas. Entonces, obviamente, esta cantidad de información tan grande requiere mecanismos automáticos para poderlas analizar y para poder determinar qué es lo que está sucediendo. Aquí hay un ejemplo de un grid en RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, donde yo trabajo. Lo que sucede desde el punto de vista de una universidad es que usualmente hay clusters de computación que están distribuidos geográficamente, están conectados por algún tipo de red y tienen usualmente diferentes capacidades computacionales. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de supercomputación, se llama Computational Center for Nanotechnology Innovations. Tiene más de 70 teraflops de disponibilidad, está número 7 en la lista de los top 500, de los 500 computadores más poderosos computacionalmente del mundo. Y es un recurso muy interesante que muchos científicos, no solamente astrónomos, sino también biólogos, químicos, físicos, pueden utilizar para tratar de analizar sus datos. Entonces, nuevamente está, por un lado, la necesidad científica de analizar los datos, por otro lado están los recursos de infraestructura computacional, y la pregunta es cómo conectamos estos dos. Usando nuestro mecanismo de software que se llama Generic Maximum Likelihood Evaluation, GMLE, este framework se puede correr tanto en el RPI Grid, que es una conexión de clusters a nivel universitario, como en el supercomputador Blue Gene. En este caso estamos usando solamente una parte, solamente un rack que tiene 1000 procesadores, y estamos usando un RPI Grid que tiene hasta 3 clusters con diferente número de procesadores, casi 1000 procesadores. Lo que uno observa es que esto es una escala logarítmica aquí, y lo que se está viendo es que para computar una sola evaluación del modelo científico en un solo computador se puede gastar 1 hasta 2 minutos. Pero para poder, recuerden que es un proceso iterativo donde uno mira un parámetro, corre el modelo
y compara lo que observa con lo que produce el modelo, y de acuerdo a esa observación cambia los parámetros y tiene que volver a comenzar hasta que converge, hasta que se ve algo que es parecido a lo que se observa. Esta convergencia a veces toma más de 10.000 evaluaciones. Si uno quiere hacer esto, esto lo hicimos con un conjunto de datos bastante pequeño, aproximadamente 300.000 estrellas. El tiempo de ejecución para correrlo es de más de 15 días. Entonces, obviamente, cuando uno empieza a usar un grid, puede bajar el tiempo de ejecución a 1 día y medio. Si está usando un computador, lo puede bajar inclusive a menos de 1 día. Este tipo de reducciones en tiempo de ejecución le permiten al científico poder probar diferentes modelos, poder cambiar los parámetros de una manera interactiva y poder hacer ciencia de una manera mucho más realista que si tiene que esperar 2 meses a que vuelvan los resultados para poder cambiar algo y volver a correr, porque es un proceso, el proceso científico mismo también es iterativo. Entonces, la importancia de estos mecanismos de grids y de supercomputadores en la ciencia es paralela hoy en día a la misma teoría y al mismo análisis. De alguna manera la ciencia hasta antes del siglo XX se basaba puramente en observaciones científicas, como tirar una manzana y medir y comprobar que se puede repetir el mismo experimento, proponer unas ecuaciones y confirmar que las ecuaciones y el experimento coinciden. Esta manera de hacer ciencia está cambiando. Hoy en día los científicos necesitan este tipo de mecanismos computacionales para poder experimentar y para poder analizar diferentes modelos. Voy a dar nuevamente lo que estoy tratando es de motivar el por qué los grids computacionales, el por qué la necesidad de conectar todos los recursos que tenemos a nivel mundial para poder atacar problemas de interés científico. Aquí hay otro par de proyectos. Nuevamente lo que quiero es motivar un poquito, voy a dedicarles menos tiempo, pero también motivar la importancia en otros campos. Con colegas en física y en biología hemos estado mirando, por un lado, un problema que se llama Missing Baryons. Baryons son como los protones, los neutrones, los electrones, son partículas subatómicas, y parece que existen otras partículas subatómicas que han sido predecidas por teoría, como la teoría QCD, Quantum Chromodynamics, no sé cómo traducirlo. Pero la pregunta es, estas partículas subatómicas han sido predecidas por la teoría, pero nunca han sido observadas en experimentos. Entonces existen aceleradores de partículas, como en CERN, como en Suiza, que lo que hacen es que envían partículas casi a la velocidad de la luz y las estrellan de frente y tratan de estas colisiones tratar de detectar qué tipo de partículas subatómicas existen. Pero estas partículas subatómicas existen por periodos de tiempo muy pequeñitos, porque son inestables. Entonces, lo que se trata de hacer es mirar con filmes, tienen como detectores fotográficos que miran qué pasa después de la colisión, porque por el principio de Heisenberg no se puede saber tanto la velocidad como la posición de las partículas con precisión. Entonces lo único que se tiene es la foto de lo que sucedió después del impacto, y lo que se trata de hacer es nuevamente crear un modelo que dice qué pudo haber sucedido en esta colisión, y si hubiese sucedido esto, ¿sería esto lo que observaríamos o no? Y nuevamente correr estos modelos requiere una cantidad de procesamiento significativo, pero obviamente las aplicaciones también son muy importantes. Aplicaciones tan básicas como de qué estamos compuestos, cuál es la base de la materia. Otros problemas similares suceden en el caso de biología, donde lo que se hace es que se miran la evolución de las especies mirando diferentes especies. Por ejemplo, los cocodrilos tienen una composición genética y se cree que están a cierto tiempo de la evolución. Nuevamente nosotros no tenemos la posibilidad, no tenemos una máquina de tiempo en la que podamos devolvernos siglos o miles de años para descubrir cómo han evolucionado las especies, pero afortunadamente hoy en día las mismas especies están en diferentes grados de evolución. Entonces lo que se hace es que se trata de crear un árbol de la vida, como lo llaman Tree of Life,
en el que se analizan diferentes especies y diferentes constituciones genéticas, y se trata de mirar cómo han evolucionado las especies a través del tiempo, basados en una foto instantánea de cómo están las especies hoy, porque eso es todo lo que tenemos, no podemos devolvernos miles de años para observar las cosas o avanzar el tiempo tampoco. Entonces, nuevamente este tipo de aplicaciones requiere un análisis de datos significativo. Los físicos en particular tienen este acelerador en el CERN, es un acelerador que cuando se termine en el año entrante va a producir 15 petabytes al año. 15 petabytes al año es una cantidad de datos impresionante, y la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de información? De alguna manera vamos a estar en una situación en la que tenemos tantos datos que no vamos a tener la capacidad de analizarlos. Y de alguna manera pues es como la vergüenza de los ricos, pues lo llaman, que se tiene tanto que no se sabe qué hacer con esto. Y la situación aquí es que aunque se producen 15 petabytes al año, la capacidad de procesamiento que tenemos está muy limitada. En este momento la infraestructura, por ejemplo, para este grid que se llama Large Hadron Collider Grid, LCH, está compuesto de diferentes niveles. Hay un nivel 0, que es donde se guarda la información inicial que sale del sitio donde se colisionan las partículas. Y luego hay un Tier 1, por ejemplo, que es donde los del nivel 1 pueden conectarse y coger los datos directamente del nivel 0, y los del nivel 2 se pueden conectar a los del nivel 1 para traer los datos, y después del nivel 2 ya vienen otros que pueden ser institutos en particular o investigadores en particular, que no pueden accesar directamente la información arriba, sino que la tienen que accesar a través de uno de los niveles más bajos. Y es la manera como en este momento está este experimento constituido. Esta es una foto que desafortunadamente aquí no se ve muy bien, pero es una foto sacada de Google en la que se puede ver cuáles computadores están participando. Esta es una foto que la renuevan cada 5 minutos, en la que dice qué computadores están participando en este grid que ellos llaman el grid computacional más grande del mundo. Los computadores están nuevamente conectados, están bajando los datos y están tratando de hacer análisis de los datos en tiempo real. La situación actual, por ejemplo, estos son datos de abril de este año, es que se estaba bajando del CERN, que es el Tier 0, que es el primer nivel en la jerarquía que les mostré hace un momentico. Se están bajando aproximadamente 1.3 gigabytes por segundo en promedio. Pero fíjense que la capacidad de análisis de 1.3 gigabits por segundo está todavía, pues, es muy bajita. Se está produciendo datos de una manera muchísimo más alta, y se van a producir datos de una manera muchísimo más rápida de lo que los podemos analizar. El mismo tipo de situación sucede, por ejemplo, con redes de sensores, donde ponemos cámaras de video en muchísimos lugares, donde podemos poner sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de muchos tipos, y nuevamente cada sensor de estos está produciendo una cantidad de información periódica gigantesca. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos que están surgiendo? ¿Cómo vamos a analizarlos? Se requiere también tener una infraestructura no solamente de capturar información, sino también de analizarla en tiempo real, que es muy distinto de lo que hacemos hoy en día. Lo que hacemos hoy en día es guardamos la información y después se mira cómo se procesa de una manera batch processing, que uno va y después mira y analiza todos los datos de un solo totazo. Esto, cuando sucede, muchas veces los datos lo único que hacen es que se van a un cementerio de datos y nunca vuelven a ver la luz. Datos que se guardan en algún lugar y jamás se pueden volver a ver, y no porque no sean importantes o no porque no se pueda derivar buena información de ellos, sino porque sencillamente es imposible organizar la información y accesarla de una manera conveniente. Entonces se necesita cambiar este modelo, un modelo en el que los datos se analizan en el mismo momento en que se están produciendo. Este es otro ejemplo, nuevamente estoy tratando de motivar con diferentes ejemplos. Este es un ejemplo de colegas en RPI y Stanford, en el que el objetivo es tratar de darle un modelo a un cirujano plástico del paciente
que viene directamente de la forma física del paciente. En este caso lo que quieren es hacer una cirugía en la que hacen un bypass arterial del corazón y quieren analizar qué sucede cuando cortan una vena y le hacen una vena alterna al corazón. Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, cuando se modelan los fluidos, es determinar qué tipo de problemas pueden suceder si se hace una operación con respecto a la otra. Ellos tienen que hacer un plan y tienen de pronto 3 posibilidades. Y cuando tratan de determinar cuál es la mejor posibilidad para este paciente, usualmente lo que hacen es que miran en una pantalla, así más o menos dicen, yo creo que esta es mejor que esta, pero son usualmente cosas muy subjetivas. Y la idea es tratar de hacer un proceso más objetivo en el que se modele el paciente y se puedan correr simulaciones de tiempo y se pueda decir, por ejemplo, en este lugar la sangre se va a acumular y se va a producir un problema adicional que va a tener que ser operado nuevamente en el futuro, entonces podemos hacer más bien esto de lo otro. Hay diferentes paquetes de software en este momento que están haciendo eso y pues es otra aplicación bien interesante que también requiere poder coger la información de un paciente, ya sea con un MRI o con algún tipo de foto tridimensional y poder correr un modelo científico, simular cómo va a moverse la sangre dentro de las venas de una manera versus la otra y poder simular qué pasa cuando se hace un procedimiento quirúrgico o cuando se hace el otro, volver a correr la simulación y poder hacer ese tipo de análisis computacional en tiempo real. Obviamente para poder hacer esto, para poder simular cómo fluye la vena en una arteria, por ejemplo, usualmente lo que sucede es que aquí no se ven muy bien los colores, pero usualmente lo que sucede es que hay que dividirla porque es computacionalmente muy costoso. Se genera un mesh, se genera una red, digamos, en la que se simula usando elementos finitos, por ejemplo, o ecuaciones diferenciales parciales, cómo va a moverse el fluido a través del tiempo, pero es muy costoso hacerlo en un solo computador. Entonces lo que se termina haciendo es que este mesh o esta malla se particiona en diferentes componentes y estos componentes se asignan a diferentes procesadores. Entonces la manera como usualmente se ataca un problema de modelación de fluidos es particionar los datos y asignarlos de manera tal que los computadores que son más potentes tengan más datos y de manera tal que los computadores que son menos potentes tengan menos datos para que haya un balance de cargas y para que se pueda efectuar la simulación lo más rápido posible. Obviamente este mismo tipo de simulación, que es útil para modelar el fluido de la sangre en las venas, es también útil para modelar el fluido del aire en un ala de una nave, es también útil para muchísimos otros campos. Y nuevamente estamos trabajando en cómo poder eficientemente correr este tipo de aplicaciones en ambientes grid. Es muy difícil, es mucho más difícil que algo como SETI at Home, porque no son procesos independientes, a diferencia de una aplicación que es masivamente paralela, donde uno puede partir las unidades de trabajo en cosas completamente independientes, entonces no importa a qué velocidad van los diferentes componentes, porque no hay relación entre ellas. Aquí estas submallas, digámoslo así, esas particiones tienen que comunicarse para poder continuar. Entonces, este tipo de aplicación desafortunadamente corre tan lento como su componente más lento. Y cuando se tiene un ambiente heterogéneo a nivel de grid, eso es un problema gravísimo. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, a nivel del middleware, es darnos cuenta que un procesador es muy lento, y si este procesador está muy lento y está haciendo que toda la simulación vaya más despacio por culpa de ese procesador, muchas veces una de las mejores decisiones que se puede tomar es cancelar ese procesador y no utilizarlo. Muchas veces eso es lo mejor, la aplicación corre más rápido si no se utiliza ese procesador que si sí se utiliza. Puede ser porque el procesador es muy lento, puede ser porque la conexión a ese procesador es muy lenta. Quiero entonces mostrarles un poquito también de grids computacionales que están surgiendo. El TeraGrid, por ejemplo, es un grid que está siendo creado en Estados Unidos. El modelo principal es que hay 2 hubs, hay 2 núcleos, y estos núcleos están conectados
con una red óptica de alto rendimiento. Aquí cada línea de esta representa 10 gigabits por segundo. Entonces esta conexión entre los dos núcleos principales que están en California y en Chicago son conexiones de 40 gigabits por segundo dedicadas. Los lugares que se conectan luego, como el centro de supercomputación en San Diego o el centro de supercomputación en Urbana-Champaign, estas se conectan luego a los hubs con conexiones que usualmente son de 30 gigabits por segundo, y la idea es que cualquier dos instituciones que estén conectadas en este TeraGrid puedan reservar esas conexiones y mantenerse con un bandwidth sostenido de 30 gigabits por segundo. Entonces son redes realmente pues, de bastante poder computacional, y ahorita lo que estamos tratando de hacer es mirar cómo extenderlas. El Extensible Terascale Facility es la evolución natural del TeraGrid, donde lo que se quiere es que otras instituciones, como por ejemplo RPI, se puedan conectar, se establezcan otros hubs, y de alguna manera está creando, este es el backbone del futuro grid computacional en el caso de Estados Unidos. Obviamente, si uno estuviera pensando en el Internet mismo, si este fuera el NSF backbone de los años 60 o 70, estos apenas son unas poquitas conexiones que se están estableciendo. La idea es que en el futuro estas conexiones de alto rendimiento se vuelvan mucho más pervasivas, que haya más instituciones y sitios conectados, y ya con la idea de hacerla extensible ya se han conectado más y más lugares a la red. Esta es una red de bastante de alto rendimiento, pero pues Estados Unidos obviamente no está solo en esto. Todos los países, yo creo que todos los países en el mundo prácticamente tienen sus políticas internas para tratar de establecer grids a nivel de universidad, a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel nacional. Este es un grid interesante que está en Francia, se llama Grid 5000. Este grid tiene la característica de que es un grid diseñado especialmente para hacer experimentos de middleware, de software para grids, y tiene la capacidad de que uno puede recomenzar todos los 5000 procesadores en menos de un minuto con un sistema operativo completamente diferente, con una serie de software de protocolos de red y de middleware completamente diferente. Entonces es un grid que uno puede hacerle, por decir algo, reboot. Uno puede recomenzar el grid y tienen protocolos para que todos los 5000 procesadores se sincronicen y se pueda correr una aplicación para producir resultados que sean replicables. Uno de los grandes problemas que tenemos en la investigación de grids es que los resultados son muy difíciles de replicar, porque uno obtiene hoy unos datos, pero pasado mañana de pronto obtiene otros datos, o el día siguiente tiene otros datos, dependiendo de cómo está la congestión en la red, dependiendo de qué cosas están corriendo. La idea del Grid 5000 es permitir correr experimentos que sean completamente replicables. Es una idea bien interesante. En Japón están ahora trabajando en un grid también que obviamente hay una carrera en este momento por llegar a un petagrid. Realmente ya teragrid es muy poquito. La gente ahora quiere ya petaflops, como veíamos por ejemplo en el caso de la física de partículas. El detector de partículas en el CERN va a producir 15 petabytes por año. Y en la medida en que generamos más y más datos, vamos a necesitar petaflops, a diferencia de teraflops. En Japón, en este momento, tienen aproximadamente 3000 CPUs conectadas que proveen 17 teraflops, pero obviamente ellos quieren llegar al punto en el que puedan tener 10 petaflops para el 2012. El proyecto es en el 2012 tener hasta 10 petaflops de rendimiento. Entonces, en realidad, cuando uno observa cada país tratando de crear sus grids, estamos de alguna manera, grid computing como campo está de alguna manera dando sus pasos de bebé. Todavía estamos muy lejos de lograr un grid a nivel mundial en el que todos estos grids nacionales se puedan conectar e interoperar de una manera uniforme y estándar.
Este es otro ejemplo que pongo, se llama Planet Lab en mi presentación. Planet Lab realmente lo utilizan más que todo para probar cuáles serán los nuevos protocolos de la nueva generación de redes como Internet. La idea de Planet Lab es que la gente pueda decir, supongamos que no queremos hacer TCP/IP, supongamos que queremos un protocolo completamente diferente, con un tipo de red completamente diferente. Y los nodos que están ahí están diseñados para eso, para hacer investigación en protocolos de red de nueva generación. Pero es una plataforma interesante. Esta foto la tomé ayer, y ayer había 825 nodos en 406 lugares, y cuando la gente dona un computador a esta red que se llama Planet Lab, lo que hace es que lo pone accesible a la red y le instala un software específico que hace que uno pueda ver toda la red de Planet Lab, que uno pueda correr programas que ejecutan en todos los diferentes nodos de la red. Esto obviamente es muy práctico para probar protocolos de nueva generación de Internet, porque por naturaleza es un ambiente suficientemente heterogéneo y distribuido. Y aunque Planet Lab no está diseñado para correr aplicaciones que requieran bastante poder computacional, no está realmente diseñado para hacer análisis de datos o simulaciones, por ejemplo. Está más que todo diseñado para probar protocolos como peer-to-peer, protocols y todo esto. De todas maneras, es un ejemplo de una red a nivel global que está surgiendo, y que nuevas redes del estilo Grid van a surgir también con ese tipo de características. Bueno, entonces eso culmina la primera parte de mi charla, en la que el objetivo era tratar de motivar el por qué queremos tener grid computacionales, qué tipo de problemas están atacando los científicos de hoy en día en diferentes disciplinas, ya sea astronomía, ya sea biología, ya sea física, ya sea química, para tratar de motivar la necesidad de unir los recursos computacionales para poder analizar la cantidad de datos que está surgiendo, que es masiva, cantidad de datos muy grande, y obviamente el análisis asociado con esos datos muy grandes es bastante exigente a nivel computacional. Entonces, la pregunta es cómo conectamos las dos de una manera eficiente y efectiva. Y el trabajo que estamos haciendo nosotros es a nivel de software para poder conectar los dos. Entonces, en la segunda parte de la charla voy a enfocarme un poquito más en la parte de software, en particular en la parte que nosotros estamos investigando para tratar de apoyar la creación de aplicaciones que corran en ambientes distribuidos a gran escala. Entonces, ¿qué características tiene el software para poder tener computación a escala global? La característica es que tenemos una gran cantidad de recursos disponibles. Por ejemplo, el proyecto de SETI at Home usa 100.000 computadores personales. O los usaba, ahorita debe tener mucho más, ahorita debe tener 200.000. No sé exactamente cuál es el número actual, pero es una cantidad grandísima de computadores personales que están analizando datos para el proyecto continuamente, y obviamente son plataformas muy heterogéneas. Hay gente que pone un clúster de 200 procesadores a analizar datos de SETI at Home, como hay gente que está conectada detrás de un módem de bajo rendimiento con un computador de pronto viejito que no usa más, y lo conecta y dice, ya no uso este computador, donemos de todas maneras su poder de cómputo para este proyecto científico en particular. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para que se pueda utilizar esta gama de recursos tan heterogénea? Obviamente hay un rango muy alto de capacidades, tanto de procesamiento como de comunicación, y los recursos son muy dinámicos. La gente de pronto está analizando datos científicos, y justo antes de producir un resultado, el dueño llega y empieza a trabajar en el computador y luego lo apaga y se acabó el resultado porque nunca hubo tiempo de pronto de enviarlo de vuelta al servidor. Entonces, el tipo de disponibilidad y el tipo de fallas que existen en estos ambientes es bastante grande. Y aunque en el caso extremo de lo que se llama volunteer computing o computación como SETI at Home, como Boeing,
computación basada en recursos donados voluntariamente por los participantes. Ese es un caso extremo, pero aún en el caso de grids computacionales como el TeraGrid, cuando tú pones 32.000 procesadores juntos, lo más probable es que alguno de esos 32.000 procesadores va a fallar, porque la probabilidad obviamente se multiplica. La probabilidad, si uno fallaba una vez cada 2 meses, cuando pones 32.000 juntos va a fallar uno cada 3 horas. Por la cantidad masiva de procesadores, las fallas se vuelven la norma y no la excepción. Entonces, desde el punto de vista de investigación, nosotros lo que estamos mirando es, por un lado, cómo podemos escribir programas que realmente puedan utilizar potencialmente cientos de miles o millones de procesadores. Desafortunadamente, muchísimas simulaciones, muchísimos programas paralelos hoy en día están diseñados de manera tal que corren muy bien hasta 32 procesadores o hasta 64 procesadores, pero en el momento en que le pones 1000 procesadores, el programa sencillamente no puede utilizarlos. El paralelismo del programa no le permite escalar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos diseñar software que pueda utilizar números grandísimos de recursos si están disponibles? ¿Cómo hacer que el programa se adapte al cambio de estos recursos? Entonces, si un programa tiene la oportunidad de estar corriendo en un supercomputador de 32.000 procesadores, pero sus 15 minutos de fama se le acabaron y ahora le toca darle el supercomputador a otras aplicaciones y le toca correr en un clúster de solo 200 procesadores, ¿cómo hacer que la aplicación pueda efectivamente pasar de correr en un ambiente de 32.000 procesadores a un ambiente de solo 200 procesadores? O si estás usando recursos computacionales de voluntarios, de pronto hubo una charla como la que estoy dando hoy y al siguiente día hubo 100 usuarios más corriendo Milky Way at Home, porque toda la gente se va a ir y se va a conectar al proyecto y va a donar sus recursos. Entonces, ¿cómo hacer que estos picos en disponibilidad se puedan utilizar efectivamente por las aplicaciones? Eso no es fácil. ¿Cómo permitir que estas aplicaciones sean programables? ¿Cómo hacer que el científico que está trabajando en biología o en astronomía, o el ingeniero que está tratando de diseñar un nuevo avión, no tenga que volverse un doctor en computación para poder utilizar este tipo de ambientes? ¿Y cómo hacerlo sin sacrificar el rendimiento? Porque desafortunadamente aquí hay usualmente un compromiso entre rendimiento y programabilidad. Por ejemplo, cuando los compiladores fueron creados, que los llamaban, antes de llamarlos compiladores, los llamaban programadores automáticos, automatic programming. La gente decía, no, yo jamás voy a usar eso porque yo puedo escribir código assembler muchísimo más eficiente. Yo escribo el código assembler directamente en la máquina y este programador automático, que era lo que llamaban los compiladores, me va a generar un código que es demasiado ineficiente. Entonces, siempre desde que existe la computación existe esa dicotomía entre querer correr las cosas de la manera más eficiente posible y proveer un nivel de abstracción más alto que en muchas ocasiones resulta en perder un poquito de eficiencia. Entonces, la pregunta es, en estos ambientes de escala mundial, ¿cómo podemos proveer un mecanismo de software que sea programable, pero que no signifique que las cosas van a correr supremamente despacio? De hecho, por ejemplo, si uno mira Boeing, hoy en día, ¿cómo sabe un proyecto que la gente realmente está analizando los datos y devolviendo un resultado? Porque es Internet, entonces cualquiera podría sencillamente violar el protocolo, bajar una cantidad de datos que vienen de las estrellas y reportar un número de vuelta que no tiene nada que ver con los datos que recibió. ¿Cómo garantiza el proyecto que la gente sí está realmente haciendo el análisis de los datos que supuestamente debe hacer? No hay manera porque uno no controla el otro ambiente. Entonces lo que hacen muchos proyectos de estos es que envían la misma unidad de trabajo, se la envían a 5 clientes diferentes que están dispersados geográficamente. Si 4 de esos devuelven la misma respuesta y uno devuelve una respuesta diferente, pues uno asume, ese que devolvió la respuesta diferente seguramente no hizo bien el cómputo o algo está mal, no le dan crédito a ese y a los otros 4 sí les dan crédito. Pero eso es un desperdicio impresionante. Se están desperdiciando los recursos de 3 computadores
solamente para validar un recurso del otro. Entonces, la pregunta es cómo mantener un alto rendimiento, cómo mantener una utilización efectiva de los recursos, aún en ambientes abiertos, en ambientes inseguros y en ambientes de gran escala, como los que proveen los grids basados en Internet. Entonces, nosotros la manera como tratamos de atacar este problema es en dos direcciones. La primera dirección es tratamos de crear middleware. Middleware es un software que está entre los sistemas operativos y las aplicaciones. Entonces, un software distribuido que lo que permite es, de alguna manera, liberar de cierta funcionalidad a las aplicaciones. La idea es que el middleware, por ejemplo, sea capaz de hacer monitoreo de los recursos y sea capaz de determinar esta aplicación debería correr aquí o debería correr allá o debería moverse de aquí para allá, de manera tal que las aplicaciones y la gente que desarrolla las aplicaciones no tenga que, por ejemplo, tener que pensar en qué recursos va a correr esta aplicación. O que el middleware sea capaz de determinar este computador las últimas 250.000 veces ha retornado los resultados correctos. Entonces es un computador que tiene cierta confiabilidad, si le mandamos un trabajo seguramente lo va a responder bien. El middleware tiene una cantidad de capacidades que lo que hacen generalmente es disminuir la carga de trabajo de los científicos que están desarrollando aplicaciones en sus propios campos. La otra cosa en la que trabajamos es qué tipo de abstracciones de programación se pueden dar que sean de alto nivel. Nuevamente lo mismo surge. Mucha gente, especialmente en el ámbito de programación numérica y simulaciones, por ejemplo, prefiere Fortran a C++. Dice, uy, Fortran es muchísimo más rápido, yo no quiero dar ese 15% adicional de rendimiento. Y entonces terminan con colecciones de código de millones de líneas de hace 35 años que nadie entiende, que no se pueden mejorar y terminan limitados. De pronto la programación orientada por objetos sí pierde un poquitico de rendimiento en comparación con una programación puramente imperativa, digámoslo así, pero el beneficio que se obtiene a nivel de reutilizar el código, de mantenerlo, de mejorarlo, de adicionarle cosas, realmente hace que valga la pena. Yo creo que, a hacer un paréntesis pequeñito aquí en mi charla, yo creo que la cuestión real es ¿qué vale más, el tiempo del computador o el tiempo de las personas? En últimas, esa es la pregunta de verdad. Cuando los computadores eran edificios, en 1945, 48, 50, cuando un computador era un edificio y los humanos tenían que escribir código con tarjetas o inclusive conectar el hardware, el tiempo del computador era muy valioso, era muchísimo más valioso que el tiempo de todos esos científicos juntos. Y de alguna manera las cosas han cambiado mucho. Hoy en día con la ley de Moore, por ejemplo, el número de cores en un chip va a doblarse cada 18 meses. Entonces, si hoy tenemos dual core, quad core, en 10 años vamos a tener 1000 computadores, 1000 procesadores en un chip. Entonces, el tiempo de procesamiento y el tiempo de computación se ha vuelto ridículamente barato comparado con el tiempo humano, con el tiempo de las personas. Y eso desafortunadamente todavía no se ha reflejado a nivel del software. Y lo que nosotros estamos tratando es de crear abstracciones de programación de muy alto nivel que permitan reducir el tiempo que la gente utiliza desarrollando software, aunque se sacrifique de pronto un poquito del rendimiento. Bueno, el modelo con el que trabajamos mucho nosotros se llama el modelo de actores. Los actores son como objetos, se parecen a los objetos un poquito. Uno podría pensar que es un objeto activo, o desde el punto de vista de inteligencia artificial, por ejemplo, se podría pensar también como un agente de software. Como un agente de software. La idea de un actor es que tiene un estado, información interna, tiene métodos o mecanismos para cambiar ese estado, pero también internamente tiene una secuencia, un hilo de ejecución. La idea del modelo de actores es que un actor es reactivo. A un actor se le envía un mensaje y en respuesta al mensaje el actor puede cambiar su estado interno, crear nuevos actores o enviarle mensajes a otros actores.
El modelo de actores es muy parecido a la manera como los humanos interactuamos. Yo, por ejemplo, mientras estoy dando esta charla, yo estoy dándoles un mensaje. Si alguien, por ejemplo, está en la parte de atrás durmiendo, ese mensaje simplemente pasa derecho. Si alguien está poniendo cuidado, de pronto el mensaje entra y de pronto cambia la manera como piensa en algunas cosas o de pronto no. Pero una cosa interesante de los actores, que es un poquito antropomórfica, es que no entran en una situación de deadlock, yo no sé cómo traducir deadlock, ¿cómo se dice? Abrazo mortal o algo así. ¿Punto muerto? De punto muerto. Los actores no entran en esta situación de punto muerto porque sencillamente el actor tiene su propia autonomía, su propio thread de ejecución. Y los humanos tenemos esa característica. Afortunadamente los humanos no entramos en puntos muertos, afortunadamente no quedamos en una situación en la que no progresamos, sería terrible estar en esa situación. Pero el software desafortunadamente sí. Cuando se escribe programación, cuando se escriben programas concurrentes en Java, por ejemplo, o en C++, es muy común llegar a una situación en la que el software queda en un deadlock. Todos los objetos de repente en el programa quedan esperando a que el otro objeto libere una llave, un candado, un lock, no sé cómo traducirlo, pero se queda esperando a que el otro haga algo y el otro se queda esperando a que este haga algo, y sería equivalente a que dos personas estemos en una puerta y nos quedemos ahí en suspenso esperando a ver cuál de las dos la abre y no salir nunca de esa situación. Eso sucede hoy en día con los programas. Los programas hoy en día se quedan en deadlock y suceden race conditions, sucede una cantidad de cosas que no deberían suceder si uno programa con un modelo como actores. Entonces, este modelo de actores fue creado en MIT en los 70s, en los años 70, fue creado por Carl Hewitt y fue desarrollado más por Gul Aga en los 80s. Y los modelos de programación usualmente toman décadas para ser acogidos por la comunidad. Por ejemplo, el modelo de objetos fue creado por gente en Europa en los 60s con el lenguaje de programación Simula. Pero solamente hasta los 80s, 90s con C++ el modelo fue realmente acogido de una manera genérica. Esto de los actores es parecido, aunque el modelo ha sido desarrollado en los años 70s y ha sido evolucionado en los 80s y los 90s y todavía, realmente todavía no es un modelo que se utilice muchísimo en la programación industrial, por decirlo así. Pero es un modelo muy importante, es un modelo muy, muy bueno para sistemas distribuidos. Una de las ventajas grandísimas que tiene el modelo de actores es que cuando uno construye un programa compuesto de actores, uno puede coger cada uno de esos actores y ponerlo en otro computador, correrlos a otro computador, moverlos. Entonces, si el programa que estoy haciendo es un análisis de datos astronómicos y el análisis de datos astronómicos está siendo realizado por 1 millón de actores, cada actorcito está haciendo su procesamiento de datos y comunicándose con otros actores. Y los estoy corriendo en un clúster que tiene 1000 procesadores. Y de repente un nuevo clúster de 32.000 procesadores está disponible. ¿Qué hago? Cojo grupitos de esos millones de actores y los muevo a esos nuevos procesadores. Y el programa sigue funcionando. El modelo permite que uno coja programas y que los reconfigure dinámicamente. Y eso permite que los programas se adapten fácilmente a ambientes de grid muy dinámicos. Entonces es un modelo ideal para desarrollar sistemas de grid. Y es muy distinto de un programa, por ejemplo, en Java. Si yo tengo un programa en Java, por decirlo así, y quiero coger dos de esos objetos que están en el programa y moverlos a otro computador, eso es un problema supremamente difícil porque los objetos se están comunicando con otros, hay pilas de invocación de métodos, hay threads que un thread puede estar corriendo en muchísimos objetos porque los objetos no encapsulan, agarran la línea de ejecución. En el caso de Salsa, que es un lenguaje que yo creé mientras estaba haciendo el doctorado en Urbana-Champaign, la situación es muy distinta porque lo que Salsa permite es que los actores tengan un nombre único a nivel universal. Es un nombre que se parece a un URL para un documento, pero es mejor porque el URL tiene un problema. Si uno se pasa de un instituto a otro, todas las referencias que haya de páginas web a ese documento quedan erróneas. Toca cambiarlas porque ya están apuntando a la página web vieja.
Los actores, la idea es que se muevan muchísimo, la idea es que una aplicación esté corriendo sobre todo el planeta, que por ejemplo los actores se vayan corriendo a la zona de tiempo de las 2 a las 5 de la mañana. Entonces estos computadores van a estarse moviendo continuamente alrededor del planeta, por ejemplo, buscando los sitios donde la gente no está usando los computadores para analizar los datos. Claramente el movimiento es una cosa que va a ser muy frecuente, y lo que se necesita es un mecanismo de nombres. Entonces una de las cosas que nosotros desarrollamos con Salsa fue un mecanismo en el que los actores tienen un nombre que se llama Universal Actor Name, UAN, y el nombre se mantiene igual a lo largo de la ejecución de toda la aplicación. Entonces cuando el actor se pasa de un computador a otro, cambia de ubicación, pero el nombre se mantiene igual. Mientras el nombre se mantenga igual, la aplicación se puede reconfigurar dinámicamente de la manera que uno quiera, porque los mensajes le van a llegar eventualmente al actor. Otra cosa que es muy importante de este modelo es que la comunicación es asíncrona. Eso significa que cuando uno le envía, en el caso de los objetos, de la programación orientada por objetos, cuando un objeto invoca un método de otro objeto, queda bloqueado esperando a que el otro objeto termine de ejecutar el método y le retorne un valor. Y ahí sí continúa. El modelo es síncrono. A diferencia de esto, en Salsa la comunicación es asíncrona, es como enviar una carta por el correo. Entonces lo que sucede es que se envía el mensaje y uno sigue ejecutando inmediatamente. No está esperando por una respuesta del otro lado. Si el otro actor quiere darle una respuesta, se la tiene que enviar en otro mensaje asíncrono. Pero esta comunicación asíncrona es muy apropiada también para ambientes de gran escala. Si hay un objeto en Australia y un objeto en Europa y estos están comunicándose, la comunicación síncrona que da la programación orientada por objetos, como por ejemplo RMI, Remote Method Invocation, sería supremamente ineficiente. En el caso de Salsa, la comunicación asíncrona para esquemas distribuidos tiene mucho más sentido también. Desafortunadamente, programar con mensajes asíncronos es más difícil que programar con mensajes síncronos, porque ahora lo que sucede es que uno tiene que pensar en qué me puede afectar el resultado de esa computación, de esa subcomputación, y cómo, porque ahora todo es concurrente. En el lenguaje Salsa, a diferencia de lenguajes secuenciales, todo es concurrente. Y yo le digo a mis estudiantes siempre tienen que programar en este lenguaje, o sea que ya ha habido cientos de personas programando en este lenguaje a lo largo de los años. Y yo les digo que cuando uno usa un lenguaje de programación secuencial, para poder establecer una programación paralela o concurrente, uno tiene que trabajar, tiene que crear un nuevo thread, tiene que hacer algo adicional, tiene que sudarla para poder sacarle paralelismo a un lenguaje que es secuencial. En un lenguaje concurrente como Salsa es al revés. En un lenguaje concurrente, si uno quiere que haya secuencia de ejecuciones y quiere que esto suceda antes de aquello, ahí es que hay que sudarlo. Porque en el lenguaje concurrente todo sucede al tiempo por defecto. Entonces es un lenguaje que es más difícil y es distinto de manejar, y para eso nosotros tenemos unas abstracciones de programación, de coordinación, que permiten que se pueda manejar este orden casual order, este orden casual de cosas, causa-consecuencia. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama Token Passing Continuations, una que se llama Join Blocks y una que se llama First Class Continuations. Entonces, estos son mecanismos que nuevamente permiten controlar un poquito el comportamiento por defecto del lenguaje, que es completamente asíncrono y concurrente. Yo creo que voy a saltarme, este es un ejemplo que voy a pasar, para los que estén interesados pueden mirar, este es un ejemplo de cómo correr programas. Aquí hay un momentico, un experimento que yo corrí hace mucho tiempo, esto fue como en el año 2000 o algo así, hace muchísimo tiempo, en el que cogí un actor de estos y lo puse a correr alrededor del mundo, lo puse a correr entre Estados Unidos, Francia y Japón. Entonces este actor lo único que hacía era darle la vuelta al mundo, y el objetivo era medir los tiempos de ejecución de diferentes categorías. Por ejemplo, crear un actor localmente está a nivel de microsegundos, lo mismo que enviar un mensaje local, pero en una red de área local, envío de mensajes está a nivel de milisegundos, y al igual que la creación de actores, tanto pequeños como grandes, está a nivel de milisegundos. A nivel de área global, enviar un mensaje es del orden de segundos, y crear un actor también es del orden de segundos. Estos números, obviamente, hoy en día, 7 años después, 8 años después, seguramente son diferentes, pero lo importante sigue, y es la diferencia en los órdenes de magnitud. Es muy distinto enviar un mensaje de Europa a Japón
que enviar un mensaje local dentro de una institución. Y ese tipo, es equivalente a coger un avión grandísimo para atravesar el continente, a coger un avión pequeñito para ir solamente de una ciudad pequeña a otra ciudad pequeña. Ese tipo de protocolos desafortunadamente hoy en día no existen. Hoy en día no existen protocolos que sean capaces de determinar si un programa está corriendo concurrentemente en Australia, Japón, Estados Unidos, Brasil, México, China. ¿Cómo hacer para que la comunicación sea eficiente? ¿Cómo, por ejemplo, agrupar mensajes que van de grupos de actores a grupos de actores para no tener que estar pagando el penalty de latency en cada mensaje? Y peor aún, si la comunicación es síncrona, estamos no solamente esperando 2-3 segundos por cada comunicación, sino el tiempo adicional que se requiere en correr el programa en el otro lado. Entonces, lo que sucede es que hoy en día la computación a nivel global, como la mencionamos, no es práctica. No es práctica porque no hay mecanismos que permitan hacer la práctica, no porque no pueda hacer práctica. Bueno, el siguiente tema, voy a tratar de pasar rápido por él, es el middleware. Si quieres, salta para que salga el mensaje. Entonces, la idea del middleware es, bueno, supongamos que tenemos una aplicación que se puede reconfigurar dinámicamente. Si uno la programa en salsa, automáticamente tiene la reconfiguración dinámica. Si quiere usar C++ y MPI, también se puede, pero hay que trabajarle un poquito más. El que desarrolla la aplicación en MPI tiene que pensar en qué significa migrar un proceso en tiempo de ejecución, por ejemplo. Y eso es una de las cosas que hizo una de mis estudiantes de doctorado, Kautar. Ella desarrolló un mecanismo que se llama Process Checkpointing and Migration, PCM, que es un protocolo por encima de MPI, del Message Passing Interface, que permite que los procesos puedan hacer checkpoint y migrar a otros lados en tiempo de ejecución. Entonces, efectivamente, lo que hace es que ve un modelo de procesos como si cada proceso fuera un actor y trata de crear un mecanismo alrededor de estos procesos para que los procesos puedan moverse en tiempo de ejecución a diferentes clusters. Entonces nosotros desarrollamos un sistema que llamamos Internet Operating System y en realidad lo que es un conjunto de agentes, es una red virtual, una red peer-to-peer de agentes de middleware. Cada agente lo que hace es que mira localmente qué recursos tiene y si se da cuenta que tiene disponibilidad de recursos, le avisa a otros agentes, hey, aquí hay 15 procesadores disponibles. Y esa información se va propagando por esta red de agentes hasta que alguno dice, wow, yo tengo aquí 15 aplicaciones que están tratando de correr y no tienen dónde, vayan y corran allá. Entonces es un esquema de robarle trabajo, es un esquema que yo digo que es un esquema que funciona muy bien con los computadores, no funciona muy bien con los humanos, pero sí funciona muy bien con los computadores. Y es que si uno ve que tiene disponibilidad de recursos, se roba trabajo. Entonces estos mecanismos se roban trabajo y al hacer eso logran que se balanceen los recursos sobre una red dinámica y además si la red está ya sobrecargada, si todos están trabajando durísimo, todos los computadores y están llenos de trabajo, no adicionan nueva carga a una red que ya está sobrecargada, porque solamente van a tratar de robar trabajo cuando tienen disponibilidad de recursos. Si no tienen disponibilidad de recursos, no tratan de robar trabajo. Y si la tienen, tratan de robar trabajo. Entonces, es un mecanismo que es estable, que no deja que sobrecargue una red que ya está sobrecargada. La alternativa que no es tan buena es que uno está sobrecargado y diga, uy, ¿quién puede tomar trabajo mío? Pero entonces, si todos están sobrecargados, si todos están tratando de empujar trabajo, lo único que están logrando es sobrecargar más la red. Entonces este mecanismo se llama work stealing o robar trabajo y lo que hacen los agentes del Internet Operating System es continuamente monitorear trabajo y robarlo de otros lados. Voy a saltarme la mayoría de las cosas, hay aplicaciones aquí, hay publicaciones que describen todo el sistema operativo de Internet, que describe los módulos, es muy modular para que se puedan cambiar la manera como se comunican los agentes o cómo monitorean los recursos o cómo deciden qué tipo de reconfiguración hacer. Así que voy a saltarme la mayoría de esto, yo creo que vamos a saltarnos como unas 15, 20 transparencias tal vez, vamos a saltarnos muchas transparencias. Sigue. Y voy a pasar aquí, una más atrás, eso. Voy a saltarme muchos de los detalles aquí, pero voy a decirles una cosa más que estamos haciendo que es interesante, que es cambiar la granularidad de los procesos.
Supongamos que uno escribió una aplicación con actores o con procesos que se puedan migrar, que tiene inicialmente 1000 actores, y supongamos que uno queda en un ambiente que tiene 32.000 procesadores. ¿Cómo mueve uno 1000 actores en un ambiente de 32.000 procesadores para poderlos utilizar todos? No es posible. Supongamos que uno crea la aplicación con 64.000 actores, y en el momento en que hay 32.000 procesadores disponibles, pone 2 actores por procesador. Pero supongamos que después esos 32.000 procesadores ya no están disponibles y le toca a uno bajarse a un clúster de 200 procesadores. 64.000 actores en 200 procesadores van a estar consumiendo mucho más tiempo. Este es el impacto de la granularidad de los procesos en el tiempo de ejecución de una aplicación. Por ejemplo, si uno tiene 2 procesos, este es el tiempo, el número de iteraciones por segundo. Si tiene 3, este es el número de iteraciones. Si tiene 4, eso es con una aplicación específica, obviamente, y en un ambiente específico. Pero lo que queremos es probar que qué tan gruesos o delgados son los procesos, tiene un impacto grande en el rendimiento de la aplicación. Y lo que usualmente la gente hace para poder migrar procesos es crear muchísimos más de los necesarios. Entonces termina por aquí cuando tiene 60 procesos corriendo en un ambiente de solo 2 procesadores, y la ejecución, el tiempo de ejecución es mucho más pequeñito como resultado. Entonces lo que nosotros desarrollamos, que recibió una nominación para un mejor paper en el último CC Grid, en la última conferencia de Cluster Computing y Grid Computing, fue un mecanismo que llamamos Malleability. Y la idea es que uno pueda, saltémonos otro poquito, otro, ahí. La idea es que uno pueda cambiar la granularidad de los procesos también, de manera tal que si uno tiene 3 procesos, por ejemplo, los pueda convertir en 2, o si tiene 2, los pueda convertir en 4. Entonces, en el caso de análisis de datos, eso no es difícil de hacer, porque lo que hace es que se reestructuran los datos, se reestructura la información. Por ejemplo, si es una malla, se reestructura la malla, pero el efecto que tiene en el tiempo de ejecución puede ser bien significativo, y además la ventaja grande que tiene es que permite que los programas se escalen a ambientes muy grandes, porque si uno tiene más y más y más procesadores, simplemente rompe los procesos para poder utilizar esos nuevos recursos. A ver, dejemos si esto funciona solito. Este es un ejemplo de visualizar que tenemos 5 actores, en este caso, que están compartiendo los datos y están comunicándose porque se comunican los vecinos, y luego nuevos recursos computacionales surgen. Entonces estos se hacen un split, y nuevamente, obviamente, la comunicación tiene que cambiar porque los vecinos cambian, pero eso está mostrando cómo en la medida en que van surgiendo nuevos recursos, los actores mismos van rompiéndose en 2 y redistribuyendo los datos para que la aplicación corra más rápido y pueda utilizar esos nuevos recursos. Aquí ya terminaron la simulación y le enviaron el resultado a uno de los actores que era Standard Output. Entonces es un ejemplo de mostrar cómo una aplicación no solamente se adapta a nuevos recursos computacionales llegando, sino que además se adapta cambiando la granularidad de los procesos involucrados en la simulación. Yo creo que ya podemos saltarnos prácticamente todo esto. Saltémonos todo esto. Aquí hay un ejemplo de cómo se está reconfigurando una aplicación a un ambiente muy dinámico, y la ganancia que se tuvo en el tiempo de ejecución. Y aquí hay unos papers a los que se pueden referir si quieren mirar más detalles. El paper que habla de Malleability, que es el proceso de cambiar la granularidad de los procesos, fue nominado para un Best Paper Award en CC Grid, que fue ahorita en Brasil en mayo. Y este es otro paper que tenemos, que voy a presentar ahorita en India en diciembre, en Bangalore, que es un paper que utiliza Supercomputing, Grid Computing y Volunteer Computing Environments para hacer Maximum Likelihood Evaluation. Y este es otro paper que tenemos de un modelo de programación tolerante a fallas que se llama Transactores. Nuevamente, estos son artículos que están disponibles. Yo creo que podemos saltarnos ya prácticamente hasta el final, porque ya quedamos mal de tiempo. No hasta el final, sino ahorita digo hasta dónde. Sigue. No, sigue. Vamos a saltarnos el trabajo relacionado. Una atrás. No, para atrás. Una más. Ahí. No, una más. Ahí. Entonces, quiero dejarles como mensaje final que el campo de Grid Computing, el campo de la computación distribuida a nivel global, es un campo que está realmente naciendo, es un campo que está realmente dando sus primeros pasos de bebé. Hay muchísimas cosas que hacer, la gran mayoría está por hacer. Hay aplicaciones científicas de ingeniería que necesitan analizar
cada vez cantidades más y más masivas de datos. Hay infraestructuras a nivel planetario que están surgiendo y que se necesitan interconectar, y existe una necesidad grande de poder conectar estos dos campos, y eso se puede lograr a través de Mirror. Entonces, muchas gracias. El software y las publicaciones están en este sitio web, WCL, que significa Worldwide Computing Lab, .cs.rpi.edu. Aquí está mucho software. Se puede bajar el lenguaje de programación Salsa, se puede bajar el Internet Operating System, se puede bajar Overview, se puede bajar GMLE, que es el Generic Maximum Likelihood Evaluation. Tenemos bastantes paquetes de software que ayudan a tratar de crear ese tipo de computación a nivel global. Y también tenemos un proyecto que está usando Boeing, Milky Way at Home. Si les interesa saber cómo se creó la Vía Láctea, cómo está estructurada, cómo va a evolucionar, cómo está distribuida la materia oscura en la Vía Láctea, por favor, únanse a este proyecto. Lo único que tienen es que ir a milkyway.cs.rpi.edu, y lo que bajan es un cliente que va a correr en el tiempo en que no estén haciendo nada más, y nos va a ayudar con ese proyecto científico. En relación al modelo de actores que mencionas, ¿no es equivalente a lo que sería el modelo de agentes? Esa es una buena pregunta. ¿Quieres la respondo antes de la segunda? Sí, es muy parecido. La manera como yo lo veo, como yo lo pienso, es que uno puede pensar en un objeto como el nivel base, digamos el core, el centro. Un actor es como un nivel adicional al objeto que le permite encapsular el estado y encapsular el procesamiento en el estado y comunicarse asíncronamente. Y luego el agente es un nivel todavía más alto, en el que se tienen cosas como se mira el contexto, se hace planeación, se puede tener cierto tipo de comportamientos más de alto nivel. Entonces un agente se utilizaría más a nivel de inteligencia artificial para algún desarrollo en particular, o inclusive a nivel del software que tenemos, del Internet Operating System, tenemos agentes que son actores, pero son más que actores, porque también están, por ejemplo, monitoreando los recursos, comunicándose con un protocolo específico con otros agentes y comunicándose con la aplicación. Entonces el actor es como la base, un objeto es la base de un actor es la base de un agente, pero hay muchos tipos de agentes diferentes, mientras que solo hay un tipo de actores. El modelo de actores está muy bien definido, está formalmente definido y es muy preciso, tiene una semántica operacional específica, mientras que los agentes pueden ser de muy distintos tipos. Sí. Bueno, y la segunda era con relación al lenguaje Salsa que propone. Es que aquí en CCC, no sé si hayas escuchado hablar del investigador que aquí Jesús Favela, trabaja con el desarrollo precisamente de un middleware para agentes que también se llama Salsa. Sí, Salsa es un nombre, de hecho creo que hay un trademark de World Data Corporation o algo así, de otro proyecto que se llama Salsa también con bases de datos. O sea, ese nombre no serviría para un producto si uno lo quiere comercializar o algo así. En el caso mío, Salsa es un acrónimo. Salsa significa Simple Actor Language System and Architecture. Entonces, Salsa realmente es un acrónimo de, si lo quieres llamar completo, lo llamaría Simple Actor Language System and Architecture, pero se puede recortar en Salsa. Interesante el dato. Obviamente, la razón por la que le di el nombre de Salsa es que me gusta bailar salsa, me gusta comer salsa, me gusta... Entonces dije, bueno, sería bueno programar salsa también. Pero sí, no serviría como un nombre de un producto comercial o algo así, porque ya realmente está registrado. Pero interesante saberlo. Ahora uno de mis estudiantes, Travis, está trabajando en una versión que se llama Salsa Light, que es una versión suave de Salsa en la que cada actor no tiene un thread completo de ejecución, porque lo que sucede con Salsa es que Salsa se preprocesa en Java, pero los threads en Java son heavyweight, son pesados. Entonces en una máquina virtual de Java uno puede tener solo como 2500 threads y se acaba la memoria. Y nosotros queremos correr sistemas con cientos de miles de actores. Entonces estamos haciendo el Salsa Lite, que lo que hace es que permite que múltiples actores compartan un thread
y entonces así podemos escalar a cientos de miles de actores dentro de un ambiente de una sola máquina virtual. Hay que considerar, es un punto muy importante. Lo que nosotros estamos haciendo es estamos tratando de crear un puente entre la tecnología que estamos utilizando y la tecnología ya existente. Por ejemplo, una de las tecnologías que se utiliza mucho en el contexto de computación científica es MPI, que es el Message Passing Interface. El Message Passing Interface ya tiene una cantidad de estructuras y las aplicaciones son aplicaciones con procesos que se están comunicando entre otros procesos, pero no tienen el modelo de actores en mente. Entonces los procesos no se pueden mover de un lado a otro, no se pueden romper en dos ni recomunicar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en este caso, por ejemplo, es extender MPI de manera tal que a la gente se le dice, mire, su aplicación, por ejemplo, si corre usando Fortran y MPI o C++ y MPI, puede correr en este clúster de 200 computadores. Usted tiene dos alternativas: o la vuelve a escribir en un nuevo lenguaje para que pueda correr en ambientes de grid, o la extiende con esta interfase que se llama PCM, que lo único que va a requerir es decir cómo hacer que un proceso haga un checkpointing de su estado actual para que lo pueda serializar y reiniciar en otro lugar. Entonces uno trata de crearles un camino en el que con pequeñas modificaciones a lo que ya tienen puedan utilizar un nuevo modelo de programación, un nuevo modelo de computación. Y lo que por ejemplo hizo Kautar, mi estudiante en este contexto, fue crear este API que se llama Process Checkpointing Migration API, y con pequeñas modificaciones a la aplicación se puede ya conectar con el Internet Operating System. Y desde el punto de vista del Internet Operating System, el Internet Operating System no sabe si son actores o son procesos. Desde el punto de vista del Internet Operating System se dice, aquí hay recursos disponibles, roba ese trabajo. Y entonces esta interfaz permite que la manera de robarse el trabajo sea, por ejemplo, migrando un proceso de una máquina a otra. No es gratis, o sea, uno no puede decirles, venga, voy a coger su aplicación en MATLAB, Fortran y con las 30 librerías escritas hace 30 años y van a correr en el grid mágicamente. Eso no es posible. Entonces la gente, si quiere utilizar este tipo de mecanismos, tiene que hacer algo al respecto. Lo que estamos tratando de hacer es disminuir esa barrera de entrada en la mayor manera posible. Pero por otro lado también hay muchísimos problemas nuevos y muchísimos datos nuevos. Entonces, en muchos casos la gente, lo que pasa es que no quiere perder 20 años de su vida y no quiere gastarse otros 5 años haciendo unas cosas, pero en muchos casos la gente por dentro sí diciendo, uy, este código ya no lo entiende nadie, esto es un espagueti, se me graduó el estudiante que sabía y ya nadie sabe cómo funciona esta vaina, Muy por dentro muchas veces la gente sí quiere comenzar de cero y rearrancar las cosas, y muchas veces son nuevos problemas con nuevos datos y nuevos modelos. Entonces creo que también hay que aprovechar la gente que está comenzando. Por ejemplo, en el caso de nuestros colegas de astronomía, escribimos todo desde ceros, lo escribimos tanto en Salsa como en MPI, en ambas. Y así podemos comparar también las tecnologías, y también tenemos la de BOINC, Milky Way at Home. Entonces estamos atacándolo desde todas las perspectivas. Estamos diciendo, bueno, en última lo que uno quiere es analizar los datos, no importa si es en un supercomputador o en un grid o en computadores que la gente ha voluntariado a través de internet. Lo importante es tener el resultado y poder modelar cómo evoluciona la Vía Láctea. Y en últimas, los científicos son muy pragmáticos. Y los ingenieros también son muy pragmáticos. En la medida en que uno les muestre que este camino les puede llevar a resultados mejores, lo hacen. El problema es cuando no creen que van a llegar a ese tipo de resultados, o cuando están satisfechos con el status quo, con lo que en este momento hacen, y no quieren ponerse a gastar el tiempo que requiere. Pero nuevamente ese es un problema de nosotros como científicos de computación. ¿Cómo hacer para que esta gente tenga el mínimo esfuerzo posible y pueda utilizar estos recursos que están poniéndose a su disposición de la manera más efectiva? ¿Hay otra pregunta por aquí, creo? ¿Ya? Pues el primero es un comentario con respecto a la salsa. Inicialmente el proyecto de NCCS inicia con una primera infraestructura que le denominaron Comal, donde podían poner objetos que llamaron sopes. Entonces tenían el comal sobre el cual corrían los sopes. Eran objetos. Entonces posteriormente introducen el concepto de agente y pensaron que iba a ser interesante que los objetos pudieran tener salsa.
El problema fue que finalmente salsa acabó siendo un middleware, ¿no? Donde ahora el comal y los sopes corren sobre la salsa, ¿no? Pero empezaron así como sopes ahogados, ¿no? Algo así. Y pues, sí, es software agent. En este caso la salsa sí está encima. Sí. Aunque el iOS, el Internet Operating System, está desarrollado en salsa. Ahí también no son. O sea que los agentes que están haciendo el profiling, ese middleware está en salsa. Sí. Pero las aplicaciones están en salsa. Sí. El comentario, pues, la otra pregunta. Yo tuve oportunidad de trabajar hace tiempo, mi vida pasada, un poco en paralización. Trabajé principalmente con PBM, muy poco con MPI. Pero, por ejemplo, en una presentación del trabajo que estoy haciendo, precisamente lo que comentabas, sí, y no sé cómo lo están haciendo ustedes para lidiar con la resistencia de la gente, porque el modelo con el que estábamos trabajando, había una implementación en Fortran. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestra propuesta, nosotros con PBM estábamos haciéndolo con C++, y en realidad lo que estábamos haciendo era introducir objetos. De manera que pudieras intercambiar o extender la funcionalidad de la aplicación intercambiando objetos, sin tener que en la aplicación original en Fortran, que era un código muy pobremente estructurado, pudieras hacerlo tan fácilmente. Entonces, la persona que era propietaria de ese modelo y de esa aplicación discutía, ¿no? En el sentido de, no, es que tu aplicación está corriendo 1.2 veces más lento que la mía. Entonces, descalificaba, en este caso, la propuesta. Entonces, la observación que le hacía es que, bueno, el problema, le digo, es que tú cuánto te tardas en hacer una modificación a tu programa para poder correr un nuevo experimento, ¿sí? O sea, no sobre los datos, ¿no? Esto lo cambias con los archivos y ya, sino la funcionalidad de tu sistema, ¿no? Entonces, en este caso ustedes, no sé si están ahora sí que teniendo esa resistencia y cómo lo están trabajando, ¿no? Sí, yo creo que tienes mucha razón. Eso es un poquito la naturaleza humana. La gente también le ha gastado bastante tiempo a entender cómo funciona un software, a de pronto eliminarle los errores, porque desafortunadamente también el tiempo que uno gasta quitándole errores al software es grandísimo. Entonces es posible que el software lo desarrolló solo en un año, pero se gastó 10 años asegurándose que ya no tenga más errores. Entonces, cuando cambias a otro sistema, a otro lenguaje de programación, seguramente vas a encontrar muchos de los mismos errores que encontraste hace 10 años. Entonces es una barrera mental que es muy difícil de sobrepasar, ¿no? Que, uy, yo ya había solucionado este problema y ahorita vuelve y me aparece el mismo error, ¿me entiendes? Es algo. Por eso yo pienso que de alguna manera, para tecnologías muy nuevas, es casi mejor convencer a alguien que tenga la posibilidad de empezar de ceros. Tener juntos, o sea, tú necesitas juntos realmente. Necesitas, por un lado, obviamente, tratar de atacar los problemas que existen con la gente que ya está, pero también tratar de trabajar desde ceros con gente que no haya escrito nada por ahora y que esté más dispuesta a recomenzar. O sea, es difícil, realmente es difícil. Y obviamente tratar de crear, como en este caso, tratar de crear layers, tratar de crear una infraestructura de niveles que permita reutilizar los mecanismos que hayas desarrollado desde infraestructuras menos modernas, para poder dar digamos, una cosa que puede hacer un grupo que tenga millones de líneas de código, una cosa que puede hacer es decir, esto está como interesante, yo quiero usar el ambiente de grid, voy a coger solamente una de mis 250 aplicaciones y voy a desarrollar este PCM a ver cómo me va. Entonces pueden hacer algo así incremental. Entonces dicen, me fue bien con esto, mejoré. De repente el programa corría 1.2 veces más lento en la misma máquina, pero ahora puedo usar 100 máquinas más que no podía usar antes. Entonces, aunque perdí 0.2, gané 2 órdenes de magnitud por los nuevos recursos que ahora puedo utilizar. Es solamente a la medida que ellos vean esos avances significativos
en esa medida es en la que van a querer invertir tiempo en moverse a nuevas tecnologías. Y existe obviamente gente que no va a dejar de programar Fortran en el resto de su vida. Esa gente también existe, o sea, hay gente que dice, no, yo no necesito, ni quiero ni necesito aprender otro lenguaje de programación, Fortran satisface todas mis necesidades, es rápido, ¿verdad? No les interesa. Entonces tampoco se puede tratar de, o sea, no puedes obligar a todo el mundo tampoco, ¿entiendes? Es un cambio también que requiere la disposición de la gente que está involucrada. Pero en la medida en que ven resultados de colegas y la competencia también nos mueve, ¿no? En la medida en que ven que otros sí están obteniendo resultados que ellos no están obteniendo, pero me toca saltarme a ese tren de tecnología también, para no quedarme atrás. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, espero que haya sido motivacional, que los haya motivado un poco la charla. Este es el objetivo principal de este tipo de conferencia magistral. No dar resultados específicos, sino más bien tratar de pintar un panorama y que la gente se vaya con ideas nuevas y direcciones nuevas. Carlos, aprovechando, yo creo que va a ser la última pregunta. Hay personas de la licenciatura aquí en Ciencias Computacionales en Ensenada que tienen intereses en esta área muy particular. Ellos terminan su carrera y a veces no tienen una manera de seguir en el área específica. No sé si nos podrías comentar así muy brevemente qué posibilidades tendrían, por ejemplo, si alguien se interesara en continuar estudiando, ¿sí? Por ejemplo, para ir a Rensselaer. Sí, claro, allá estamos continuamente buscando gente que quiera hacer investigación y que tenga buen entrenamiento y que quiera desplazar. Es una búsqueda continua. Nosotros dentro de RPI competimos con otras instituciones por las mentes más brillantes, entonces definitivamente si hay gente que está bien calificada, por favor apliquen. Es un proceso bastante competitivo y duro, hay que tomar el GRE y hay que tener buenas cartas de recomendación. Ideales, si ha hecho un título a nivel de máster, ideales que tenga una publicación internacional. Entonces, si hay personas que quieren ir a hacer un doctorado o un postdoctorado, lo que más valoran allí es las publicaciones, y especialmente si son publicaciones en conferencias o en journals reconocidos. Entonces, a la gente que quiera, estudiantes que quieran ir a hacer estudios de doctorado, de postdoctorado en sitios como RPI, el mejor consejo es que traten de publicar sus resultados de investigación en conferencias internacionales. Existen conferencias que no son tan reconocidas, pero que podrían ser una manera de comenzar, que no son tampoco tan malas. Por ejemplo, hay una que se llama CLAY, que es Conferencia Latinoamericana de Informática, que acepta publicaciones en español, en inglés y en portugués. Yo les recomendaría que trataran de escribirlas en inglés, porque así van a poderlas enviar como parte de una aplicación a diferentes instituciones, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa. Pero es una manera de comenzar. Una vez comienzan, hay que aprender la técnica de cómo escribir artículos de investigación, cómo obtener resultados, cómo publicarlos, cómo presentarlos. Y si se tiene ya ese tipo de experiencia, esas personas obviamente usualmente tienen prioridad en el momento de escoger, porque es bastante competitivo, ¿no? En un ciclo determinado puede haber 1000 aplicaciones para 30 cupos o 40 cupos. Entonces es supremamente competitivo, y entre más experiencia se tenga a nivel de investigación, que se nota en publicaciones en particular, más posibilidades hay de continuar allí los estudios. Entonces mi consejo es ese, mi consejo es tratar de publicar en la medida de lo posible los resultados que tengan a su nivel de máster, y la otra es aplicar a posibilidades financieras como Fulbright o cuando la gente tiene ya también su ayuda financiera. Eso hace que para las universidades sean como dulcecitos, ¿no? Porque es una persona que viene con su plata debajo de la mano, entonces todas las universidades dicen, uy, listo, venga para acá. Pero obviamente esas oportunidades como Fulbright y otras, imagino que tienen a nivel de México, tienen también becas para estudios de doctorado
a nivel internacional, me imagino que son muy competidas también, entonces obviamente es difícil obtenerlas, pero si tienen este tipo de ayuda, también eso los hace muy apetecibles para las universidades de Estados Unidos. Bueno, sí, creo que tengo que seguir hablando. Pues queremos agradecer tu presencia, Carlos. Muchas gracias por participar con nosotros, por darnos esta excelente plática. Pues la conferencia magistral es contar con la presencia de personas como Carlos. Eso es lo que enriquece mucho, ¿no? La participación de todos nosotros, ¿no? En este caso. Entonces queremos agradecerle a Carlos, ¿sí? Lo tuteo, ¿no? Muy joven, haciéndole unos pequeños regalitos.